Muy buena tarde, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta tercera sesión, segunda en cuestión a derecho financiero. De hecho, estábamos comentando algunos temas, pero pues obviamente se nos terminó el tiempo de la sesión anterior, chicos. No sé si quieran agregar algo respecto a esa situación. Obviamente va de acuerdo y obviamente va de la mano cuestiones financieras también, porque en determinado momento son cuestiones que determinadas situaciones eh, nos perjudican financieramente hablando. A raíz de decisiones es cuando también los países en determinado momento tienen que pedir a órganos internacionales u otros países, pues obviamente dinero, y de ahí viene la consecuencia de las deudas externas también, y obviamente son cuestiones financieras a nivel internacional y más por ende cuando es en México, pues obviamente es enfocado al derecho financiero mexicano como tal, no simplemente la regulación directamente del dinero, sino todos los organismos, obviamente derechos y muchas otras dependencias que están interrelacionadas en sí en la cuestión del sistema financiero mexicano como tal, presupuestos de egresos, presupuestos de ingresos, la cuestión de presupuestaria de cada uno de los estados, impuestos, contribuciones, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy amplio y ya obviamente hay mucha tela de donde cortar. Okay, no sé si hay alguna duda, algún comentario de lo que veníamos platicando anteriormente, antes de que se nos terminara, perdón, el tiempo de la segunda sesión. De hecho, empezamos comentando con la cuestión de bueno, de la devaluación, por qué se devaluó, la cuestión de los tres ceros que se le quitó en su momento al peso también, la cuestión del Proa, la cuestión de la privatización de varias empresas como tal, pues esas cuestiones también. Eh, una persona importante para que no cayera la economía de México y es reconocido por grandes analistas, pues obviamente fue a raíz eh, en este caso, de la gobernatura de Salinas de Gortari, sucedió, en este caso, a Salinas de Gortari, pues en este caso, Cedillo, gran economista, desde mi punto de vista comparto la opinión de muchos analistas al respecto, que permitió también que obviamente el peso mexicano no se fuera completamente a desplome. Ese era el plan realmente, esa era la conveniencia de que salía Salinas y tenía que dejar una persona que realmente fuera competente en cuestión económicamente hablando, en cuestión financieramente hablando, para que no hubiera un desplome dentro de nuestra economía nacional y por eso obviamente se tuvo que poner a Cedillo en su momento, porque si no, pues obviamente iba a pasar otras consecuencias a raíz de ese desplome económico que tuvimos en Salinas de Gortari. Ok, chicos, ¿alguna duda, algún otro comentario que tengan al respecto? Solo con respecto a la privatización, profe. Sí, Marco, Eh, adelante. sí es bueno, pero realmente como se hace aquí en México, realmente pues no ayuda mucho. O sea, porque, por ejemplo, hablan de la privatización con lo de las gasolineras Así es. y al fin y al cabo, pues no tenemos muchas opciones porque al fin y al cabo Pemex le sigue surtiendo a ellos. Igual, por ejemplo, en la electricidad no hay tampoco pues muchas opciones, el agua potable, entonces yo no le veo, bueno, aquí en México digo, desgraciadamente las privatizaciones no nos han ayudado mucho. Pues de hecho, no, en cuestión de luz, ustedes pueden checar en el Código Fiscal de la Federación, en otras cuestiones, la luz en sí no está privatizada como tal. O sea, sabemos de antemano que es un monopolio. Hay empresas que le trabajan a comisión, esa es otra cuestión, pero si la luz estuviera privatizada, tuviéramos varias compañías que nos brindaran el servicio de luz.
Entonces, la luz no está privatizada como tal. ¿Por qué? Porque obviamente CFE es la única empresa nacionalmente hablando que nos proporciona ese servicio de electricidad. Entonces, que trabajen obviamente directamente para CFE en algunas otras cuestiones es muy diferente a que la luz sea privatizada. Igual también el petróleo no está privatizado como tal, que otras empresas trabajen, en este caso, a cuenta de Pemex, es diferente en esa cuestión. O sea, permiten empresas extranjeras trabajar, obviamente diferentes trabajos, porque no contamos los mexicanos a lo mejor con una infraestructura u otras cuestiones, entonces, pero no quiere decir que existe una privatización como tal. Privatizaciones, por ejemplo, en telecomunicaciones, que hay diferentes plataformas, en este caso, streaming de películas, diferentes televisoras, en cuestión perdón, de celulares, diferentes, obviamente, telefonías también que nos brindan el servicio. Ahí sí es una privatización como tal. Eso sí, pero en cuestión de luz no está privatizado, en cuestión de Pemex tampoco. Profe, Mande. quisiera agregar un comentario y quisiera preguntar algo. El comentario es respecto a lo de la luz. Yo trabajo en el sector industrial eléctrico Ajá. y lo que pasó fue que empresas privadas pueden generar electricidad y se subasta al mejor postor, el que vende más barato eh, tiene la prioridad, compra CFE al mejor precio y ya se distribuye, pero no hay privatización. Simplemente empresas extranjeras o privadas pueden generar electricidad. Bueno, ese es mi comentario. La pregunta es, a lo mejor va de acuerdo con la clase. Ajá. ¿Por qué si México tenía una deuda del PIB del 55%, ahora con este presidente que se supone que no ha endeudado ni ha pedido préstamos así muy grandes, sigue creciendo la deuda en el PIB, de acuerdo al PIB? ¿Por qué fue creciendo la deuda? No. O sea, cuando entró el presidente actual, teníamos una deuda, por así decirlo, de 50% del PIB, Sí, una deuda externa. sí. Y ahora el presidente no ha pedido préstamos Préstamos. Ujú. como para que aumenten la deuda del PIB, pero sin embargo sigue aumentando. Creo que de 55 ahorita estamos en 67. ¿Usted sabe algo de eso? Ok, es en base a las tendencias económicas del mercado. Sabemos que si existe una deuda externa, en este caso tenemos que pagar interés por esa determinada deuda externa. Ahora, hay que ver si se pidió en determinado momento una deuda, si se pidió un préstamo a instituciones financieras a nivel internacional o a países. Entonces, anteriormente, a raíz de las crisis de la Segunda Guerra Mundial y otras crisis que se han visto inmiscuida la humanidad durante el paso del tiempo, el dinero quedó en manos, en este caso, de cuestiones privadas, que ellos tenían el dinero nada más en pocas manos a nivel mundialmente hablando, entonces ellos, pues obviamente cobraban el interés pues que así se les asemejara en determinado momento, prestaban a países, pero pues obviamente no es igual pedir a una institución privada a una institución pública. Por eso después, a raíz de esos, para quitar un poquito la solvencia de esas privatizaciones, se crearon organismos públicos que cobran obviamente mucho menos interés. Pero sabemos que hay interés de por medio. Entonces, en base a la tendencia, pues obviamente siguen creciendo los intereses. Por eso va aumentando la deuda en determinado momento. De antemano, el que no hayamos pedido no quiere decir que vaya disminuyendo la deuda, va creciendo en base al interés. El único, creo que ya se los había comentado, el único presidente que ha abonado, disminuido, negociar para que disminuya la deuda externa fue Vicente Fox en su momento. Es el único presidente que hemos tenido en varias décadas, que es el único que ha disminuido la deuda externa. De ahí en fuera no hay ningún otro. Ahorita con López Obrador no se ha pedido ni a países ni a órganos internacionales, pero no quiere decir que vaya disminuyendo en ese sentido. Va aumentando por el interés, obviamente. Profe, pero sí se ha pedido dinero y aparte hemos tenido superávit fiscal. Entonces, ¿por qué sigue aumentando la deuda? Por esa misma relación en cuanto a los intereses, porque los intereses en determinado momento se basan
como se esté moviendo el mercado internacional, no nacionalmente hablando, por esa Ok, cuestión. gracias. Sí, Víctor. Yo tenía una duda, maestro, con Sí. relación a lo de las gasolineras. Ajá. Bueno, la cuestión ya ve que está que Oxogas y una variedad de gasolineras que últimamente abrieron. ¿Cómo funciona el negocio de ellos y siendo que el producto que venden, o sea, la gasolina que venden, pues sigue siendo de Pemex? Porque bueno, los costos pues son por centavos que varían, ¿verdad? Pero pues yo digo, me he hecho esas preguntas, ¿verdad? Y no me he dado la tarea de investigarlo bien, pero ya que estamos tocando este tema, no sé, ¿Puedo ¿en opinar? qué consiste la diferencia de comprar en un Oxxo Gas a comprar en una gasolinera de Pemex? Estoy casi comprándolo por el mismo precio. ¿Cuál es el negocio de ellos, más bien dicho? Pues simplemente nada más ganar el único costo que les deja posible Pemex. Ahí, si realmente estuviera privatizado, ellos portaran directamente la gasolina. O sea, en este en determinado momento, por ejemplo, dijeran Oxxo o Petro 7 o algunas otras, aquí la cuestión, si estuviera privatizado, dirían Estados Unidos, yo te compro directo. Entonces, ellos simplemente utilizan la cuestión de franquicia, les deja pues una ganancia, lo que les está permitiendo Pemex en determinado momento, porque Pemex es el que impera en esta cuestión del monopolio. eh, Pemex importa la gasolina de Estados Unidos y Pemex obviamente se las vende directamente a los franquiciatarios. O sea, nada más es una ganancia, pues lo que te deja Pemex en este caso te lo vende al costo, no lo estás manejando directamente con un distribuidor, en este caso de que Estados Unidos es. Como quien dice, Pemex se lo deja al precio que a él se lo vende Estados Unidos. No, o sea, Pemex lleva su ganancia, obviamente, no te lo va a vender al mismo precio que como le importa a él en determinado momento. O Por sea, pues eso, por eso le vemos. sube como quien dice un porcentaje nada más. Sí, es un porcentaje. Por eso vemos, así sea Oxxo, así sea Pemex, sea Petro 7, los precios no varían mucho. O sea, es el mismo precio. Nada más cambia el nombre de quien te la vende, o sea, quien la vende a consumidor final. Sí, eso fue una duda que me generó desde el principio, porque se supone que esas gasolineras incluso iba a ser el combustible más económico que en una gasolina Pemex. Y bueno, yo y al principio me quedé pensando, dije, bueno, pues si estos compran el combustible de Pemex y luego vienen, vienen y lo venden más barato, pues cuál es el negocio ahí, ¿verdad? Pero pues ya, ahora sí más o menos me planteo un panorama diferente. Es la misma gata, nada más que revolcada, Exactamente. coloquialmente hablando, pero es Sí, exactamente lo mismo. Mientras Pemex no deje de meter las manos en esa cuestión, no vamos a tener privatización y está regulado, obviamente, en las leyes internas, en las leyes nacionales, ni Pemex, ni Luz, ni derivados de esas cuestiones, obviamente están privatizados. Nos hablan de reformas, obviamente porque permiten a lo mejor que otros nos vendan directamente al consumidor, pero sigue siendo el mismo proveedor. Pemex es el que ujú, vende la gasolina. exacto. Nada más nos pintan de colores, pues la tiendita, como dicen. Muy bien, maestro. Gracias. Gracias a ti, Víctor. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, chicos? Dudas, comentarios. De hecho, el sistema financiero abarca toda esa cuestión y muchas otras cosas más, cuestiones de préstamos, sofoles también que lo incluyen, por ahí debieron de haber indagado un poquito en los que ya realizaron su tarea también, y muchas otras cuestiones financieramente hablando. Muchas veces los bancos son instituciones reconocidas financieramente, que nos permiten brindar o les permiten brindar un historial financiero en determinado momento a los usuarios, y hay otras cuestiones como Bancoppel, Banco FAMSA, Banco Compartamos o Compartamos Banco. Eso es en determinado momento las instituciones financieras como bancos no lo reconocen, en este caso, valga la repetición de palabras, como instituciones financieras oficiales.
O sea, son instituciones financieras, se puede decir secundarias, que en determinado momento llegaron a ocupar un lugar, vieron la oportunidad de incrementar o en este caso, abarcar una necesidad que tenía el mercado financiero dentro de México como tal, que no lo cubrían obviamente las instituciones financieras, bancarias, perdón, pero no les sirve en determinado momento si ustedes tienen un crédito en este caso a lo mejor con FAMSA, no les sirve para un crédito a lo mejor con un banco determinado, llámese Banorte, BBV, Scotiabank, ellos necesitan obviamente de historial crediticio de instituciones bancarias como tal. Entonces, si no es que tengo una cuenta en Bancopelis, ¿no? No lo reconocemos en este caso, es una institución financiera, pero no bancaria en su momento. Entonces, todo eso abarca la estructura financiera en un mercado nacional. Maestro, pero entonces, ¿por qué las tienen como instituciones registradas en México? O sea, en la Comisión Nacional de Banca de Valores, se supone ahí que eran 51 en el 2019, donde FAMSA pues es la que se queda eliminada como banco, o sea, porque quebró, y ya quedan actualmente 50. Entonces, Sí, ¿por qué siguen, si no las consideran como instituciones, por qué sí están registradas? ok, porque pues digamos que era la única posibilidad en la que pudieran estar actuando, o sea, ejerciendo en este caso actividades. No había, por eso les menciono, hay lagunas y hay ciertas cuestiones que todavía no están bien reglamentadas en las leyes mexicanas. A lo mejor estaremos muy avanzados en otras cuestiones, pero hay leyes, obviamente, en varias cuestiones que todavía no hemos regulado a las actividades que se mencionan o la aceleración en cuanto a muchas actividades que han surgido, profesiones, actividades financieras, actividades profesionales. Entonces nos falta regulación en ese ámbito. Entonces dicen, ok, no tenemos algo que regule precisamente, pues las metemos aquí directamente. Eso es lo que está pasando normalmente. Pero si no estuvieran regularizadas, se supone que pagan alrededor de 3,5 millones para que puedan regularizarse y para que puedan salir, o sea, que puedan ahora sí que dar un servicio. Ejercer, así es. Ajá. Y pues Tú lo has entonces dicho, ahí pagan. es dinero tirado a la basura, en pocas palabras. Pues, lo has dicho tú, pagan para regularizarse. Ok. Es como la cuestión de los casinos, chicos. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Era una cuestión ilegal, no podía hacer legalmente los casinos y todo eso. La cuestión con Santiago Krill, él regularizó esa cuestión de los casinos. Entonces, si ustedes checan, todavía no había ninguna reforma para esa cuestión de juegos de azar, casinos, etcétera. No estaba regulado en México como en Estados Unidos, Las Vegas y Atlantic City y otras muchas ciudades que obviamente se dedican especialmente a esa cuestión. En México no estaba regulado y empezaron a funcionar los casinos antes de que se regulara esa situación. ¿Por qué? Pues porque obviamente pagaron y en determinado momento también tienen que pagar impuestos y al gobierno, ¿qué es lo que le beneficia? Recibir impuestos de esa índole también. Entonces, por eso lo hacen normalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Como en determinado momento no tienen un sustento base o económico, esas instituciones, denominámosle también Banco Azteca, Banco FAMSA, Bancoppel, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo que hoy en día FAMSA está quebrando, ya ni digamos tampoco de Banco Azteca porque ya casi también se van a declarar en poco tiempo en quiebra y porque obviamente estaba subsidiado por la cuestión de la televisora, entonces ya no le está siendo redituable esa cuestión, más que nada por esa situación. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Con respecto a lo de los casinos, profe, también dependía mucho también de los estados, cómo se iban a regular y todo eso, porque, por ejemplo, en Tamaulipas cerraron los casinos y de volada que se van a Moralillo a abrir uno, Sí, porque en Veracruz sí, sí lo lamentablemente sí. permitían. Así Entonces, eh, en México, luego, como usted dice, aprovechamos esas lagunas que hay en las leyes y pero ahorita creo que ya las volvieron a abrir, ya en Tamaulipas nuevamente.
Sí, es como la cuestión de la pandemia. Obviamente cuando todos los estados son autónomos, obviamente. Autónomos. Entonces ellos pueden regir, en este caso, sus propias leyes. Hay leyes federales y estatales y ellos también rigen la cuestión de municipalmente hablando. Pero si algo está prohibido en determinado estado, no quiere decir que no lo podemos implementar en nuestro estado que lo permita. Siempre y cuando lo permita, lo podemos implementar. En la cuestión de la pandemia, por ejemplo, en Tamaulipas, el gobernador, obviamente, pues en pocas palabras les dijo a los casinos, cines, la cuestión de eventos, todo estaba cerrado, bares, discotecas, entonces cerraron en Tamaulipas, pero ¿qué es lo que pasaba los que se viven en el sur? Pues simplemente brincábamos el río y en Veracruz pues estaban todos abiertos, no había cierre en esa cuestión. Es cuestión de cada uno de los estados que obviamente en determinado momento, si lo queremos ver así, pueden manipular el mercado a como mejor les parezca en determinado momento. Obviamente hay muchos estados que obviamente seguían abriendo con ciertas restricciones y hay otros que normalmente pues sí pararon actividades por completo, pero es válido porque cada estado es autónomo. Aquí los casinos estaban, decían que eran clandestinos por lo mismo que no están regularizados, ¿verdad? Que no querían pagar sí, lo que se les pide, el monto para poder trabajar. Así es. Sí, 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 de hecho sí, o sea, creo que en Reynosa, en Tampico hay casinos, en Reynosa hay casinos y no son chiquitos ni clandestinos, o sea, bueno, están a la vista de todos, nada más que obviamente se pueden arreglar estatalmente, porque esa es la verdad, y pasa como la cuestión con los carros, se arreglan estatalmente, pero llega cuestión federal, Hacienda u otros instituciones y ahí es cuando dicen, no, vamos a cerrar o los multan y les clausuran. Entonces, actúan bien en base a reglas estatales, pero pues sobre las reglas estatales están las reglas federales. Es como la cuestión de los carros en la frontera, exactamente pasa lo mismo. En los municipios están muy acostumbrados, en la franja fronteriza, a traer carros americanos, muchas veces los tránsitos no les dicen absolutamente nada porque es costumbre, pero ¿qué es lo que pasa cuando en este caso entra la cuestión fiscal? Pues obviamente sí, con todo el derecho se los pueden quitar, aunque digan, no, es que el tránsito no me lo quita, pues no importa, está por encima la ley federal en ese aspecto y tiene todo el derecho de retirar los vehículos, chicos, porque pues, en su momento es contrabando, no está regularizado el vehículo también. Y ahí el que entra es el de, ¿cómo se dice? ¿Qué serían las relaciones exteriores? El que entra ahí para poderles quitar, o el mismo SAT, o No, el de los impuestos. la misma, es la federación, es por medio del SAT, del fisco. Ah, ok. Entonces es el Relaciones SAT el que les puede quitar el vehículo, vaya, el bien, es que correcto. no está regularizado o está pasando así. Sí, es contrabando también. Es contrabando, es correcto. Esa es la denominación exacta, es contrabando. Ahí no entra la Secretaría de Relaciones Exteriores, esa entra en otras cuestiones. Es el SAT, es el que en determinado momento, obviamente, les puede retirar el vehículo con todas las de la ley. Aunque se antepongan que las autoridades municipales no hacen nada, eso no les importa en este caso. Es federal. Y lo hemos visto. Incluso yo digo, mucha gente ignora eso de que usted lo menciona, lo municipal y tanto lo estatal muchas veces no tiene la Injerencia. no sé cómo, ajá, para poder quitarnos o quitarles el vehículo o los bienes. Simplemente lo que sí los pueden hacer es la federación, que es el SAT, ¿no? Es y, correcto. y lo que hacen entonces también están actuando de manera muchas veces pues ilegal, ¿no? O sea, digo, al momento de quitarles. Sí, porque en esta cuestión, y va en derecho financiero directamente, obviamente una de las cuestiones, en este caso en la clasificación y en tipos, es la cuestión del comercio.
y directamente eso entraría en la cuestión de los aranceles porque se está importando un vehículo. Entonces, recuerden que la cuestión de aranceles y cuotas en relación al comercio entran directamente en el gobierno federal, no estatal ni municipal. Entonces, todo por donde obviamente desde el punto de vista que lo quieran ver es directamente en cuestión federal. Igual el estatal también podría entrar, profe, ya que, por ejemplo, el pago de tenencia vehicular, pues es estatal. Entonces ya por Yo eso pienso que piden, ahí serían faltas administrativas, ¿no? Simplemente, pero no te podrían quitar tu vehículo ni el bien. sí te lo pueden quitar porque se supone que tú debes de comprobar que lo compraste legalmente. Y si lo trajiste del otro lado, entonces debes de pagar una importación, una importación. De hecho, en algunas ocasiones, bueno, se puede hacer eso, se regulariza, y lo pagas y entonces ya está Sí, regularizado. pero Pero a sí, lo que voy, sí mira, lo pueden quitar porque es como, no pueden, porque es federal. Por eso cuando cruzan los chocolates, yo me imagino, por eso muchas veces que te das el moche con los federales para que no te quiten el carro y no el estatal, porque si no fuera cuestión diferente. O sea, es lo que yo sí, estaba como que la cuestión de pero que por ejemplo, en la ah, frontera sí puedes andar circulando y todo, pero un auto que lo traigas acá a Chocolate a Tampico, por decir, aquí te lo ven los tránsitos y de volada te detienen. Ok, Sí, porque a lo mejor, ahí en esa cuestión, el gobierno estatal en determinado momento municipal puede poner una multa administrativa, recogerles el vehículo, pero no decomisarlo. Pagan la multa, se les devuelve, ¿sí? Pero ándale, sí, el federal sí. sí lo decomisa y no lo devuelve porque es contrabando. ¿Por qué? Podemos traer un vehículo si en este caso la federal les otorga un permiso para circular, ahí no interviene ni estatal ni municipal y pueden andar en todo el país libremente. Ustedes pueden pagar ante la federal un permiso para circular, aunque no traigan placas, si se los otorgan, ustedes pueden andar en todo el país sin ningún problema, porque es federal, por eso mismo. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? No, está bien. Ok, entonces les voy a compartir pantalla nuevamente. De hecho, no nos salimos de los temas y obviamente es en base a estas mismas cuestiones, obviamente a la cuestión del derecho financiero como tal, porque obviamente en determinado momento son todos ingresos. Ok, enfocándonos directamente al sistema financiero mexicano, el derecho financiero mexicano, cómo definimos el derecho financiero, nos dice que este deriva del término francés financiero, de finances, es en cuestión de la hacienda pública, es adjetivo perteneciente o relativo a la hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantilistas. Pues obviamente es directamente la cuestión de la administración pública como tal, del dinero de la federación también. En cuanto a esta definición, nos dice Jesús de la Fuente, menciona que el derecho financiero tiene como finalidad estudiar aspectos jurídicos de las instituciones de crédito y casas de bolsa. También nos lo podemos definir como el conjunto de legislaciones de instituciones de crédito y bursátiles que en su momento van a regular la creación, organización, funcionamiento y operaciones de las entidades bancarias y de valores, así como los términos en que intervienen las autoridades financieras y la protección de los intereses del público, e incluye obviamente legislaciones de seguros, fianzas, organizaciones, actividades auxiliares de crédito, obviamente de ahorro y crédito popular,
y la ley para regular las agrupaciones financieras que forman parte del derecho financiero. Fíjense nada más, o sea, todo lo que engloba en determinado momento esta cuestión del derecho financiero, la cuestión de los seguros también, digamos la cuestión de los afores, no obstante las finanzas públicas como ende también, las finanzas públicas federales, municipales, estatales, entonces es una amplitud que tiene el derecho financiero como tal. Algunas normas que integran el derecho financiero, pues obviamente ya habíamos platicado algunas de ellas en cuestión del derecho bancario, en cuestión también del derecho bursátil. Tenemos la cuestión del derecho de seguros, derecho de seguros y derecho, en esta cuestión, derecho de fianzas también. Y tenemos algunas fuentes primarias y supletorias del derecho financiero. Cada derecho tiene las fuentes, tiene fuentes de donde emana o en determinado momento donde la legislación saca información para emitir normas y reglamentos que obviamente regulen esta actividad. Algunas de las fuentes primarias, en este caso, donde emana la información, donde se basa, en este caso la base legal del derecho financiero, pues son la ley de instituciones de crédito, la ley del mercado de valores, ley del Banco de México, ley de sociedades de inversión, ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, ley federal de instituciones de fianzas, ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y ley para regular las agrupaciones financieras. Esas son las primarias, pero obviamente también tenemos algunas, las supletorias, que de acuerdo al derecho financiero se ha caracterizado como un derecho cambiante, por lo que en ocasiones presenta casos que no están previstos por esta cuestión de los legisladores y que no pueden ser resueltos mediante la aplicación de legislaciones especiales de la materia. Sin embargo, las mismas prevén la manera de colmar esas lagunas a través de fuentes supletorias que pueden ser leyes o bien usos y prácticas bancarias y mercantiles, y estas fuentes formales, obviamente porque son los medios a través de las cuales se concreta una regla jurídica con fuerza obligatoria y se da a conocer el derecho. Aquí entraría la cuestión de la jurisprudencia. 5 ejecutorias en una misma dirección, pues obviamente nos arroja una jurisprudencia como tal y se puede aplicar en determinado momento para dictaminar un juicio o que un juez en determinado momento ejerza una conclusión sin que no exista en determinado momento a lo mejor una ley que regule esa situación específicamente. Ok, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos? Maestro, ¿le puede regresar un segundito nada más? Perdón, Anthony. ¿Le puede regresar un segundito la diapositiva anterior nada más, por favor? Ok, sí, claro. Esto se los voy a compartir como quiera. Ya saben que la información se las comparto por Claro. Muchas gracias. ¿Listo, Anthony? Sí, maestro. Eso de la jurisprudencia recientemente salió mucho a la luz con lo de el consumo de la marihuana. Ya ven que hubo 5 amparos, así como dijo el profe, y los jueces accedieron o sea, en diferentes lugares, Ajá. y al haber cinco amparos, no sé cómo se le llama, cómo lo llama usted, ya incluso se tiene que hacer una ley, y por eso están haciendo la ley para la regulación de la cannabis. Ok, Pero ahí. ahorita actualmente, aunque no haya ley, uno puede ir a solicitar un permiso, te lo dan, y tú legalmente puedes consumir y incluso sembrar y todo eso. Ok, ahí para que se dé la jurisprudencia son 5 ejecutorias en una misma dirección, casos demasiado muy similares, ejecutorias, pues obviamente son resoluciones a un juicio por jueces y tienen que ser de diferentes jueces, pero casos muy similares en ese aspecto. Si no existe una ley que regule esa situación, obviamente, ni en la Constitución ni en las diferentes obviamente normas o leyes, legislaciones que tenemos en nuestro país,
pues en determinado momento esas ejecutorias se dictaminan o nos sirven para que un juez dictamine a favor o en contra para sancionar un cierto acto ilícito o para deslindar de responsabilidad si en el momento se consideró como acto ilícito. Entonces, después, obviamente, si son muy reiterativos esas cuestiones, obviamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se toma consideración como una iniciativa de ley y es lo que se está sometiendo hoy tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero ahí sí entraría la cuestión federal. ¿Por qué? Porque de antemano es un producto que en determinado momento a lo mejor, pues a lo mejor se comercializa a nivel nacional y entra cuestiones, pues obviamente de impuestos o de recaudaciones federales. En determinado momento, un estado puede decir, yo sí permito el consumo de cierto artículo que normalmente está prohibido en algunas federalmente, pero pues yo como estado sí, y es autónomo y obviamente está basado en la Constitución que así lo permite. Si Tamaulipas dice, ok, yo sí permito la utilización de la marihuana, como dice su compañero, en determinado momento para uso medicinal, pues adelante, pero con ciertas restricciones como tal. Todavía está, obviamente, en tela de juicio esa situación. Todavía no queda muy establecida. Ok, continuamos. Dice, como puede advertirse, lo relativo al derecho y al sistema financiero mexicano conlleva una serie de elementos en cuanto a legislaciones y políticas a emplear tanto complejas, ya que la materia de estudio es de carácter bursátil, bancario, económico y financiero, todos entre sí, por lo que es necesario para un mayor entendimiento del tema, obviamente desglosar más a detalle todo esto que se involucra. Por eso hemos tocado varios temas que en su conjunto, pues obviamente pertenecen al derecho financiero y a la regulación del mismo. Obviamente se trata de simplificar varios términos en cuestiones de lineamientos, en cuestión de derechos y obviamente para entender todo este sistema también en cuanto a inversión y de ganancias, aunque en la realidad nos dice que esto no es de todo posible, ya que entra el fenómeno llamado también especulación en la cuestión de inversiones y esto va determinado directamente a la cuestión bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores, que ahí se hacen muchas especulaciones en cuestión de pues de documentos en determinado momento, en cuestión de deudas, en cuestión también cuando se movilizan ciertas, se le pueden llamar acciones también y otros pues activos financieros que en determinado momento salen pues a cotizar en un mercado bursátil. Ahí entra directamente la especulación. Nos dice que el sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, al ahorro tanto de nacionales como de extranjeros y se integra por grupos financieros, banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de factoraje, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, aquí en el interior no se da mucho esa cuestión de las casas de cambio o algo, pero en la frontera sí, cuando pues, obviamente cambian los dólares por peso y el peso por dólares, y también está regulado por el derecho financiero. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Muchas gracias por su atención y participación. Estamos en contacto por los medios ya que todos estamos entendidos. Cualquier duda o comentario, no duden en contactarme y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Estén pendientes de su Classroom, por favor, chicos. Gracias, maestro. Saludos para todos. Gracias, profe. Saludos. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Gracias, buenas tardes. Gracias.